Buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del INERM, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Continuando con el curso sobre el federalismo y el centralismo, en esta ocasión contamos con la participación del distinguido doctor Imer Flores Mendoza. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en la actualidad es investigador de tiempo completo y definitivo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Es uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Es profesor actualmente de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto de la División de Estudios de Posgrado como en la División de Estudios Profesionales y tutor del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Ha colaborado en diferentes libros y artículos, podemos mencionar Eduardo García Maínez, 1908-1993, Vida y Obra. Ha sido coordinador de problemas contemporáneos de filosofía del derecho y ha coordinado junto a Kenneth Hima el libro The Law, Liberty and the Rule of Law, y también ha escrito varios artículos de los que podemos mencionar El Estado laico o secular, libertad religiosa y respeto o tolerancia religiosa. En nombre de la doctora Galeana le damos la más cordial bienvenida, estimado doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Asimismo, obviamente quiero agradecer la invitación que me formuló la doctora Patricia Galeana, también a José Gómez Huerta, a David Guerrero y bueno, todos aquellos que tienen que ver con esta organización para que uno venga, ¿no?, a estos tipos de cursos, pero sobre todo lo que me gusta mucho es el interés que creo que siempre despiertan en el público, en ustedes, el hecho de reflexionar sobre nuestra historia constitucional y sobre todo me parece que eso es muy pertinente en el contexto en el que estamos enmarcados, de que estamos en el proceso de la reflexión o de la revisión del primer centenario de la Constitución de 1917 y que lo estemos haciendo justamente reflexionando sobre las ideas constitucionales que giran en torno a nuestras diferentes constituciones y concretamente en este caso que lo hacemos con relación a la Constitución de 1824 y a un debate central sobre el cual se definió, giró esa Constitución, que es justamente el de la forma federada de gobierno. Yo ahorita diré algo más sobre eso, pero básicamente entonces la petición que se me formuló a mí es que tratara de enfocarme en el debate federalismo-centralismo, en ese contexto, digamos, del primer tercio del siglo XIX y que ciertamente pues, el punto clave es el constituyente de 1923-24. Entonces eso es el contexto muy claro, diría yo. Una nota previa, sí me gustaría como hacer esta aclaración, en el sentido de qué es lo que se pelea uno o qué es lo que discute uno cuando estamos hablando de federalismo versus centralismo, qué es lo que está en esa discusión, qué es lo que está subyace esa discusión, qué es lo que en su momento nos estábamos, o qué nos dividía y qué es lo que nos hacía confrontarnos en ese momento. Yo diría, y aquí sigo, hay varios autores que hablan de que el federalismo es una forma, que el federalismo es una forma de Estado. Yo ahí creo que ahí se puede estar confundiendo un poco la idea. Yo, siguiendo a Maquiavelo, diría que las formas de Estado básicamente son repúblicas o monarquías. Maquiavelo llamaba principados. De ahí, digamos, hay una playa importante de autores que suscriben como esta idea, pero me parece que sería como un tanto imprecisa. También hay quienes lo entienden como una forma de gobierno. Digamos, entre los de la forma de Estado, Burgoa, Carpizo, Madrazo, Carbonell, Gamas Torruco, Leonel Alejandro Armenta. Como forma de gobierno, entre otros, Tena Ramírez, Aurelio Campillo, Eliseo Arteaga Nava.
Pero en el fondo a mí me parece que la forma correcta de entender el debate federalismo-centralismo es conforme a la idea de formas de organización del poder político. Cómo se organiza ese poder político, cómo se distribuyen las competencias dentro de ese gobierno o de ese Estado. Y en ese sentido, ahí lo que me parece que es el autor principal, y ya en la síntesis curricular ya les comentaban que más que historiador soy abogado y todavía más que abogado soy filósofo teórico del derecho, hago cosas también de derecho constitucional y de derecho electoral, por lo cual me invitan a este tipo de eventos, pero concretamente en el tema del debate entre forma de organización, el tema o el debate es entre centralismo o centralización y descentralización de las competencias. Básicamente, concentrar las competencias en una sola persona, unos cuantos, o descentralizar esas competencias en muchas entidades diferentes. Y en ese sentido, digamos, aquí la carga un tanto ideológica en ese debate es que para los que creemos que es necesario limitar el poder, que es necesario distribuir el poder, que necesitamos dividir el poder, separar el poder, ciertamente una forma de centralización no es la que nos parece la adecuada. Abiertamente nos pronunciamos por formas, diría yo, más del tipo de descentralización del poder. Porque, digamos, piénselo, de nada nos servirá mucho quizás ser muy repúblicas, muy democracias, si concentramos el poder en una sola persona y en el fondo creamos autocracias o en unos cuantos y creamos aristocracias. Y digo, la monarquía degenera en tiranía y la aristocracia en oligarquía. Entonces tenemos esos problemas que creo que se evitan si uno opta por unas formas más de tipo centralizado. Entonces ahí ciertamente el debate federalismo-centralismo tiene como esa respuesta, o es una forma de dar una respuesta a ese esquema de distribución de competencias entre el gobierno central y los gobiernos de las entidades federativas, o bien por un gran gobierno central y no gobiernos en entidades federativas. Y en ese sentido, creo que es un tema fundamental para cómo debemos organizar el poder. Y decía yo que insisto, esto me parece a mí relevante, sobre todo, y decía yo que en el marco de la reflexión sobre el primer centenario de la Constitución del 17, pero sobre todo por estos, digamos, son 200 años, 201 años desde la Constitución de Apatzingán. Entonces, esta reflexión que tenemos que hacer de qué tipo de Estado somos o hemos sido, y digamos, la Constitución hoy por hoy en el artículo 40 nos define como una república representativa, democrática, laica y federal, y lo dice compuesta por Estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior. Y hay todo lo demás que dice el 40, pero sobre todo creo que ahí lo que está dejando entrever la Constitución, y esa es la del 17, el texto actual, está dejando entrever que tenemos un compromiso, o así al menos lo entiendo yo, con ir hacia un esquema de descentralización del poder. El problema es que, como bien saben ustedes, la Constitución tiene como no quiero ponerlo así en términos de trastornos bipolares, pero por lo menos tiene esta cuestión dual de, por un lado, la Constitución, por un lado, refleja la realidad, esos somos los que estamos en esa Constitución, pero también tiene esta cosa a lo que aspiramos a ser. Esa Constitución también nos dice a lo que queremos ser, a lo que aspiramos ser. Y en ese sentido quizás no es que seamos completamente federales, pero por lo menos el compromiso parecería ser que queremos aspirar a ser un Estado federal, y en ese sentido a un Estado que descentralizara el poder. Y decía yo que esta discusión pues es la forma federada, la forma de organización del poder federada, fue la que optamos desde 1924. Y como saben, que con excepción del paréntesis centralista de 1936, luego las bases de 1943 y hasta 1947 con el Acta de Reformas que restablece la Constitución del 24, pues fuimos, salvo ese periodo, digamos, fue el momento centralista, ¿no? Aún cuando tuvimos esos regímenes conservadores paralelos, concretamente 58-60, incluida la Junta de Regencia del Segundo Imperio, de 1963 a 67, pues dentro de todos, lo federal no estaba en discusión, digamos, solamente es ese pequeño paréntesis centralista. Entonces, a mí decía yo que también, además de esa relevancia de verlo hacia atrás en lo histórico, en esos 100 años, digamos, en el contexto de los 100 años de la Constitución del 17, sino también entenderlo como un tema que está vigente hoy en día. Es un tema que a mí me parece que ustedes lo tuvieron muy presente
en los últimos años ha estado ha estado central en los debates, o ha estado en el centro de los debates, el tema de centralizar facultades, concentrar facultades. En lugar del modelo que sonaría como más federal, más de descentralizar, hemos optado o se ha optado por centralizar atribuciones. Entonces decía yo que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos, y aquí viene la parte que más me interesa, en todo lo concerniente a su régimen interior. Y en este caso, ¿qué será más del régimen interior de una entidad federativa que elegir a sus representantes? Que nombrar a las personas que van a organizar las elecciones para elegir a sus representantes. Y en ese sentido, por eso quisiera yo como traer a colación que el debate del federalismo-centralismo sigue siendo un debate muy actual. Aunque parecería estar zanjado históricamente, es un debate que me parece que es muy central. Sobre todo por esto que yo veo con un cierto temor de que en lugar de que ir hacia distribuir competencias, estemos concentrando competencias. En lugar de ir hacia descentralizar el poder y en consecuencia de alguna forma limitarlo, ir a concentrar poder. Y en ese sentido, digamos, eso lo dejo un poco en el marco de por qué me parece que era pertinente regresar o retomar estos temas del debate centralismo-federalismo en el primer tercio del siglo XIX. Como ustedes saben, el primer Congreso Constituyente mexicano fue convocado en 1922, inició sus sesiones el 24 de febrero, fue disuelto por Agustín de Iturbide en octubre de ese mismo año y reinstalado en la sesión del 7 de marzo de 1823. Aunque no se declaró legítimamente instalado sino hasta finales de mes, cuando reunió el quórum necesario. Así, ahora bien, como recordó Jorge Carpizo, ante la caída del primer imperio mexicano tras el plan de Casamata y la posición de las provincias que exigían respeto a su autonomía y su transformación en estados libres, independientes y soberanos, el 12 de junio de 1923, el primer Congreso Constituyente mexicano emitió el celebérrimo voto del Congreso por la forma de República Federada, en la cual comunicaba a las provincias que se pronunciaba por el sistema de República Federada y que había decretado la convocatoria del segundo Congreso Constituyente. Aquí me detengo un momentito para nada más señalar dos cosas. Una, está el primer Congreso Constituyente y él lo único que decide es vamos a optar por una forma de República Federada y se convoca a un segundo Congreso Constituyente. De cierta forma todavía sigue siendo el primer Congreso Constituyente porque no hay una Constitución todavía, ¿no? Leo el resolutivo de la forma federada. El soberano Congreso Constituyente, en sesión extraordinaria de esta noche, ha tenido a bien acordar que el gobierno puede proceder a decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de República Federada y que no la ha declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para nuevo Congreso que constituya a la nación. Este Congreso, el segundo, se instaló el 7 de noviembre de 1823 y en su seno fue posible advertir dos grandes tendencias. Una centralista, digamos, y eso no es quizás completamente exacto, encabezada por Fray Servando Teresa de Mier, y otra federalista liderada por Miguel Ramos Arizpe, quien formaba parte de la Comisión de Constitución responsable de la redacción del proyecto de acta constitutiva y quien había presentado un alegato contra la centralización colonial en su memoria sobre el estado de las provincias internas de Oriente, presentada a la Corte de Cádiz. Bueno, no obstante, como bien señala para mi gusto Porfirio Marquet Guerrero, los 4 documentos principales sobre la adopción o no del federalismo en México son Reflexiones sobre el Acta Constitutiva de Francisco García Salinas y el Pacto Federal en el Anáhuac de Prisciliano Sánchez, a favor, y el voto particular de José María Luciano Becerra y la profecía sobre la Federación Mexicana del mismo Teresa de Mier, en contra. Como es sabido, después de darse lectura al proyecto de acta constitutiva en la sesión del 1 de diciembre de 1823, Becerra leyó su voto particular contrario al federalismo. Y me permito señalar, leer algunos párrafos de la participación de Becerra. Y aunque de alguna forma celebra la idea, celebra el acta constitutiva y celebra el proyecto y lo que todos quieran, resulta que al menos José María Luciano Becerra dice o pone en un serio cuestionamiento ciertas premisas, ¿no? Dice,
que hay voluntad general, primera, que hay voluntad general en la nación para constituirse en la República Federada. Segundo, que la manera en que esta voluntad está manifestada es la suficiente para conocerla sin equívoca. Tercero, que hay precisión de seguirla y conformarse con ella. Y la cuarta y última, que la ley es la expresión de la voluntad general, que es el principio corriente. Todas estas proposiciones son absolutamente falsas o cuando menos muy dudosas, para que se pueda levantar sobre ellas un edificio sólido, teniendo una de verdad eterna sobre qué construirlo, que es la de que en materia de gobierno todo debe dirigirse al mayor bien y felicidad de la nación. Y básicamente él señala como que parecería que aunque se haya tomado esa decisión en el primer Congreso Constituyente de haber optado por la forma federada, pues ¿por qué tenían que los del segundo Congreso Constituyente seguirlo necesariamente a pie juntillas esa declaración? Y entonces ponía a cuestionar que hubiera la voluntad general, que estuviera manifestada y fuera suficiente, que fuera preciso el sentido en que había que seguirla, y que como la ley era el resultado de la expresión general, pues ya eso es lo que tendrían que mantenerse y seguirse. Y para tal efecto, el propio Becerra cita o hace referencia a Rousseau, y va recordando algunos de los pasajes de Rousseau, donde el propio Rousseau señala que cómo se conforma la voluntad general. Y lo que deja entrever en las referencias que hace a Rousseau es que la voluntad general se debe conformar de manera libre por todos los ciudadanos. Si todos los ciudadanos concurren de manera libre y se pronuncian, efectivamente se forma una voluntad general. Y el problema que él veía es que ya de entrada estaban divididos en dos bandos, el bando de los federalistas y el bando de los centralistas. Y en ese sentido señala él cómo esa voluntad general ya no es en realidad general, sino que había sido la voluntad que se había impuesto o que un grupo había impuesto sobre el grupo perdedor. Y en ese sentido, digamos, deja en duda la sensación de que esto ya era como que no había marcha atrás y es lo que su voto al particular deja entrever. Y concretamente, ya más específico, al discutir el artículo 5 en la sesión del 11 de diciembre de ese mismo año, Fray Servando pronunció su célebre discurso, que es conocido como Profecía sobre la Federación Mexicana, en contra del proyecto. Ellos, las 13 colonias de América del Norte, los ahora Estados Unidos de América, eran ya estados separados e independientes unos de otros, y se federaron para unirse contra la opresión de Inglaterra. Federarnos nosotros, estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación. Cabe advertir que con antelación, el 28 de julio de 1823, había aparecido el Pacto Federal en el Anáhuac de Prisciliano Sánchez, en el cual su autor había adelantado una respuesta a tal objeción. Es verdad que en el sistema federado se divide la nación en estados pequeños e independientes entre sí, para todo aquello que les conviene a fin de ocurrir a sus necesidades políticas y domésticas, más inmediatamente, a menor costa, con mejor conocimiento y con mayor interés que el que pueda tomar por ellos una provincia lejana y extraña, cuya autoridad las más veces obra ignorante o mal informada, y por consiguiente sin tino ni justicia. Pero esta independencia recíproca de los estados en nada debilita la fuerza nacional, porque ella, en virtud de la federación, rueda siempre sobre un solo eje y se mueve por un resorte central y común. Ahora bien, la disputa fue cerrada en un primer momento al decretarse el acta constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1924, cuyo artículo 5 dispuso: la nación adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal, y refrendada tal calidad en el título mismo de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de ese mismo año, cuyo numeral cuarto explicitó: la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Les cuento que aquí, como verán en estos dos fraseos, se está usando la palabra popular. En la época la referencia a la palabra democracia no era ya bien vista, o en ese contexto no era bien vista, y popular era el término corriente que se usaba como el término correcto o elogioso, y el de democracia creo que después de algunos excesos de las repúblicas francesas había quedado un poco en desuso, pero bueno, ahí el de popular es meramente como un sinónimo, ¿no?
Insisto, y esto fue zanjado con posterioridad después del paréntesis centralista con el Acta Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847 y reiterada a pesar de suprimir el Senado por la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857 y luego de los regímenes conservadores paralelos, incluida la Junta de Regencia y el Segundo Imperio Mexicano, al restaurar la República y restablecer el Senado. Y por supuesto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. En lo que, digamos, esto es como a grandes rasgos ya está como resumida la historia, ¿no? Pero sí quisiera aprovechar como para meternos un poquito a leerles pasajes ya más a fondo de los textos de los principales actores. En el caso de Prisciliano Sánchez, y me voy ahora sí en el orden en cómo se fueron presentando los textos. En el caso de Prisciliano Sánchez, el Pacto Federal de Anáhuac, esto se presenta el 28 de julio de 1823. Comienza diciendo, deplorable sin duda es la constitución humana a vista de lo que por ella pasa. Nada más innato al hombre que el deseo de su libertad, pero ninguna cosa le es más inaccesible. Conciudadanos, nuestra época es singular, venturosamente nos hallamos en la mejor ocasión para ser felices, si acertamos constituirnos de un modo digno y correspondiente a las luces del siglo en que vivimos. Las reliquias del imperio son impotentes y las pretensiones de los centralistas quedaron reducidas a la órbita que les prescribía la Carta de nuestra Federación. Si todas las provincias obran de consumo con sabiduría, con circunspección, con firmeza. Y aquí me detengo un momentito para enfatizar el tema de lo que decía en su momento Becerra, ¿no? De que como lo que se había pasado es que no se había conformado realmente una voluntad general, sino que había un grupo que había vencido y que había impuesto una forma a los otros. Entonces, básicamente, aquí las reliquias del imperio son impotentes y las pretensiones de los centralistas quedaron reducidas a la órbita que les prescribía la Carta de nuestra Federación. Entonces, como sugiriendo que la versión federalista ya estaba fuera de la discusión, pero no obstante, como ya vimos, al menos Becerra y Fray Servando empiezan a enarbolar la causa, si bien yo diría que no necesariamente centralista, al menos sí más crítica del modelo de federalismo que se estaba adoptando. Y dice, y esta parte de las frases de Prisciliano me parece muy contundente, dice, la nación se ha pronunciado suficientemente por el sistema de la República Federada. No podían ser otros sus votos, puesto que quiere ser libre en toda la extensión de la palabra. Insisto en dos ideas a raíz de este párrafo. Libre en toda la extensión de la palabra, por lo mismo que les decía yo de que se había optado por una idea de, en lugar de centralizar el poder, descentralizar el poder, como la forma congruente de dividirlo, de distribuirlo, y en consecuencia de uno puede ser eventualmente libre. Si uno concentra todo el poder en una persona o en unos cuantos, pues uno acaba siendo no muy libre que digamos. Y en ese sentido, la parte del énfasis de que la forma como correcta o adecuada de organizarse tenía que ser la federal, porque era la que permitía descentralizar el poder, eso creo que queda muy claro con ese fraseo. Pero como verán, y aquí quisiera como sugerir que se ve estos debates, ¿no? Se liga, porque esta frase, este texto se escribe primero, y yo ya les leía a Becerra, y que Becerra cuestionaba que se hubiera pronunciado suficientemente por el sistema de República Federal. Sí, fue el punto decisivo, el punto culminante del primer Congreso Constituyente, el llegar a decir forma federada. Pero después se convocó un segundo Congreso, y ahí el tema parecería que fue que no los dejaron ya discutir el tema de lo federado y que ya se tenían que centrar a reproducir. Y entonces aquí, digamos, Prisciliano Sánchez dando por hecho que estaba suficientemente discutido el tema, en tanto que justamente Becerra y, como vemos también más adelante, Fray Servando Teresa de Mier, estaban por discutir mucho más a fondo si eso estaba suficientemente discutido. Les leo el mismo párrafo que les había leído hace rato, pero que me parece que no tiene desperdicio y creo que vale la pena reproducir otra vez. Es verdad que en el sistema federado se divide la nación en estados pequeños e independientes entre sí, para todo aquello que les conviene, a fin de ocurrir a sus necesidades políticas y domésticas, mas inmediatamente, a menor costa, con mejor conocimiento y con mayor interés, que el que pueda tomar por ellos una provincia lejana y extraña, cuya autoridad las más veces obra ignorante o mal informada, y de consiguiente sin tino ni justicia. Pero esta independencia recíproca de los estados en nada debilita a la fuerza nacional, porque en ella, en virtud de la federación, rueda siempre sobre un solo eje y se mueve por un resorte central y común. Y me permito detenerme en la idea esta de
la forma de cómo debemos entender el arreglo centralista versus el arreglo federalista. En el arreglo centralista, como les he dicho, pues básicamente fortalecemos una entidad central, una autoridad central, el gobierno central o el gobierno nacional. En tanto que en un modelo federal no es nada más fortalecer al gobierno central, sino que se necesita también fortalecer a los diferentes gobiernos, en este caso estatales o locales, de las diferentes entidades federativas. Y yo tengo la impresión, ahí, digamos sigo siguiendo, digamos, los patrones teóricos de estos autores, que efectivamente yo no veo por qué el hecho de debilitar, y de hecho no creo que sea debilitar, ¿no? En el modelo central se fortalece al centro y se debilitan a la periferia, digamos. Y mi pregunta, mis reflexiones, si necesariamente a la hora que se fortalece a la periferia, necesariamente se debilita el centro. Yo creo que no, creo que son dos niveles diferentes de gobierno, donde me parece que si las partes son fuertes, el centro es fuerte. Y me parece que eso también es muy congruente con una idea del Estado federal, que se fortalezca tanto el gobierno nacional como los gobiernos de las entidades. Pero justamente, yo creo que es lo que nos está diciendo Prisciliano Sánchez en esta parte, pero justamente eso es lo que a veces parecería que no nos gusta, ¿no? Que se fortalezcan actores estatales o locales en demérito de los actores centrales o nacionales. Y creo que no tiene que entenderse así, creo que un país será más fuerte en la medida en que sus actores locales y estatales sean fuertes y ciertamente sus actores nacionales también lo sean. Pero bueno, yo obviamente estoy completamente del lado o de acuerdo con lo que está diciendo en ese punto Prisciliano Sánchez. Dice, un Estado bien constituido no debe dar a los gobernantes más autoridad sobre los súbditos que la que sea bastante para mantener el instituto social. Todo cuanto sea excederse de estos límites es abuso, tiranía, es usurpación. La misma idea que ya veíamos de libertad está claramente reflejada en este otro párrafo. Y ya será unas cuantas más líneas que quisiera leerles de Prisciliano para pasar a los demás. No se separan las provincias para ser otras tantas naciones independientes en lo absoluto. Ninguna ha pensado en semejante delirio, sino que respecto a su gobierno interior se han pronunciado estados soberanos, porque quieren ejercer sin subordinación a otra autoridad. Quieren permanecer siempre partes integrantes del gran todo de la nación, de que son miembros, unidas por el vínculo insoluble de federación, bajo de una autoridad central que dirija la fuerza en masa, tanto para asegurar a todas y a cada una de las agresiones extranjeras, como para garantizar su independencia recíproca. Entonces, como verán, creo que tampoco esta imagen, ¿no?, de pensar que por el hecho de crear entidades federativas no estábamos separando al país, que será el argumento central de Fray Servando, ¿no?, sino que se estaba pensando en la idea, insisto, de fortalecer a las partes para que con eso se fortaleciera el todo. Entonces yo así también lo insistiría en esa lectura. Pero bueno, les contaba yo que además de Prisciliano Sánchez, el otro de los abogados principales por la forma federal fue el zacatecano Federico García Salinas, y él, me parece que no tiene, o sea, no hay unos párrafos que me parecen así como más relevantes, porque él lo que hace es que hace unas reflexiones sobre el acta constitutiva, sobre el proyecto, y va comentándolas, y en todas va como diciendo, en este punto se fortalece lo federal por esto, en este punto habría que fortalecerlo más con esto otro. Entonces siempre era como abogando por la parte federal, aunque también era un tanto crítico del modelo, de lo que se estaba adoptando, y a ver si ahorita, digamos, alguna de las ideas que me parece que valdría la pena rescatar de él. Reorganizarse al Estado de un modo análogo a su situación y a la voluntad de los pueblos, regresando a esta idea de que ya estaba como definida la idea de la voluntad general, de que se había adoptado por una forma federal, eso ya lo daban otra vez como fuera de discusión. Entonces, aunque defiende la idea federal, también insisto como un poco crítico del modelo que se estaba adoptando. En otro punto, en una idea que me parece que es sugerente por otras razones, dice, una de las condiciones más importantes de la ley debe ser la precisión y exactitud del lenguaje en que esté concebida, para que ni presente motivo de equivocaciones ni deje hueco a la malignidad para eludirla y trastornar el orden. Y ahí se va haciendo como comentarios en diferentes puntos y también haciendo como una reflexión un tanto crítica de estar copiando el modelo estadounidense,
que sí, digamos, el tema, por ejemplo, de las contribuciones, se tomó tal cual de las 13 colonias de Estados Unidos de América, y él veía como que ese sistema de uniformar el sistema de contribuciones, digo, que era necesario uniformar el sistema de contribuciones para facilitar toda transacción entre los estados, mientras que en el Estado federal, el modelo estadounidense, se había dejado como más abierto, y aquí como que decía, no, aquí necesitamos hacerlo como más uniforme. Entonces, había esas pequeñas variantes que se discutían y que de alguna forma creo que también reforzaron el modelo de tipo Estado federal que se usó en México. Yo diría que no es, otra vez siempre me suena que hacemos las cosas a la mexicana, ¿no? Entonces, el federalismo también es a la mexicana, ¿no? Entonces, eso. Y lanzo una pregunta que me parece que refuerza esta lectura o esta idea de que no se pensara que se necesitaba, que era una copia tal cual de la Constitución de Estados Unidos, aunque sí se estaba tomando buena parte de ella, ¿no? Nada nos deberá la perfección del sistema social, sino que, atados servilmente a la práctica de otros pueblos, seremos unos meros imitadores de sus instituciones. Y en ese sentido, insisto, dentro de la misma postura federal había estas voces críticas que no decían necesariamente que se copiara tal cual, sino que se avanzara un poco. Y yo insistiría, yo soy de la idea que no es que se copiara tal cual, se hicieron estas adaptaciones y estos ajustes, yo diría, siguiendo tanto la postura de Prisciliano Sánchez como la de Federico García Salinas. Y bueno, y ahora sí, ya les había contado lo que decía Becerra. Becerra pronuncia su voto particular el 1 de diciembre de 1823. Y entonces ya les había contado, digamos, los párrafos centrales, ¿no? Entonces, pero es el día 12 de diciembre, o sea, 11 días después del voto particular de que se aprueba el acta constitutiva, que tenemos el discurso de Fray Servando. Y aquí, digamos, a veces estoy tentado a decirles que lo leemos todo, pero yo creo que tampoco uno puede abusar tanto. Yo sé que la gente es muy paciente y muy decente, pero no abusaré tanto. Entonces, les leo algunos párrafos, les selecciono algunos párrafos. Señor, antes de comenzar digo, voy a impugnar el artículo 4 de la República Federada en el sentido del quinto que la propone, compuesta de estados soberanos e independientes, y así es indispensable que me roce con este, lo que advierto para que no se me llame al orden. Cuando se trata de discutir sin pasión los asuntos más importantes de la patria, sujetarse nimiamente a rituales sería dejar el fin por los medios. Nadie, creo, podrá dudar de mi patriotismo. Son conocidos mis escritos a favor de la independencia y libertad de la América. Son públicos mis largos padecimientos y llevo las cicatrices en mi cuerpo. Otros podrán alegar servicios a la patria iguales a los míos, pero mayores ninguno, al menos en su género. Y con todo nada he pedido, nada me han dado. Puedo errar en mis opiniones, este es el patrimonio del hombre, pero se me haría suma injusticia en sospechar de la pureza y rectitud de mis intenciones. Dice, se nos ha censurado de que proponíamos un gobierno federal en el nombre y central en la realidad. Esa es como la crítica que se le hacía a Fray Servando, ¿no? Usted propone un gobierno federal, pero central en la realidad. Insisto, creo que le quiere defender una idea diferente de federalismo, pero leo directamente a Fray Servando. Yo he oído hacer la misma crítica del proyecto constitucional de la nueva comisión, pero ¿qué no hay más de un modo de federarse? Hay federación en Alemania, la hay en Suiza, la hubo en Holanda, la hay en los Estados Unidos de América. En cada parte ha sido o es diferente, y aún puede haberla de otras varias maneras, cual sea la que a nosotros convenga, opus hic labor est, ¿no? Esa es la obra que nos toca hacer. Y luego vienen estos párrafos que creo que es como donde se contrasta más con el modelo de Estados Unidos, ¿no? Ellos eran ya estados separados e independientes unos de otros y se federaron para unirse contra la opresión de Inglaterra. Federarnos nosotros, estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación. Ellos habían vivido bajo una constitución que con solo suprimir el nombre de rey es la de una república. Nosotros, encorvados 300 años bajo el yugo de un monarca absoluto, apenas acertamos a dar un paso sin tropiezo en el estudio desconocido de la libertad. Somos como niños, a quienes poco a poco se han quitado las fajas, o como esclavos que acabamos de largar cadenas inveteradas. Aquel era un pueblo nuevo, homogéneo,
industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre. Nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de empleos como los españoles, tan ignorante en la masa general como nuestros padres y carcomido de los vicios anexos a la esclavitud de 3 centurias. Aquel es un pueblo pesado, sesudo, tenaz. Nosotros una nación de veletas, si se me permite esta expresión, tan vivos como el azogue y tan movibles como él. Aquellos estados forman a la orilla del mar una faja litoral y cada uno tiene los puertos necesarios a su comercio. Entre nosotros solo en algunas provincias hay algunos puertos o fondaderos y la naturaleza misma, por decirlo así, nos ha centralizado. Y en ese sentido, digamos, creo que las reflexiones aquí de Fray Servando siempre son muy sugerentes, ¿no? Por un lado, esta parte de que, y piénsenlo, Ciudad de México completamente centralizada, digamos, aquí dice que las 13 colonias todas salían al Atlántico, ¿no? Nosotros tenemos el Pacífico y el Atlántico vía el Golfo de México, pero estamos en el centro del país y no estamos en ninguna de las costas y no tenemos como salida al mar, y en ese sentido como que era una cosa muy natural que estuviéramos en un centro. Pero a mí sobre todo la idea que me parece que es muy importante es esta idea del bajo el yugo de un monarca absoluto. A diferencia de la historia de las 13 colonias, donde la monarquía inglesa les había quedado del otro lado del Atlántico, aquí en México, en la Nueva España, la monarquía española estaba presente a través del virrey. Y en ese sentido, y algo de lo que deja entrever aquí en este párrafo Fray Servando, es este problema del yugo, ¿no? Y del yugo, digamos, yo creo que no nada más es pensar en esta idea del yugo y de la opresión de un Estado absoluto, una monarquía absoluta, sino la parte esta del pensamiento, ¿no? De habernos acostumbrado, digo, a que decisiones se tomaran desde el centro y que no se tomaran aquí, a diferencia de las 13 colonias, donde las decisiones se tomaban en las 13 colonias. Entonces, ese problema, porque quizás también habría que pensar en eso, estábamos centralizados en la Ciudad de México, pero las decisiones venían desde otro centro, que sería la península ibérica. Bueno, sigo con Fray Servando. Yo no sé adular ni temo ofender, porque la culpa no es nuestra, sino de los españoles. Pero es cierto que en las más de las provincias apenas hay hombres aptos para enviar al Congreso General y quieran tenerlos para congresos provinciales, poderes ejecutivos y judiciales, ayuntamientos, etcétera, etcétera. No alcanzan las provincias a pagar sus diputados al Congreso Central y quieren echarse a cuestas todo el tren y el peso enorme de los empleados de una soberanía. Y aquí, digamos, yo creo que el realismo, el pragmatismo, la visión de Fray Servando es muy clara, ¿no? Si las entidades federativas para mandarnos representantes al Congreso General sufrían para encontrar a las personas adecuadas, ahora resultaba que querían encontrar esas mismas personas para llenar toda una serie de órganos, ¿no? Entonces parecería que la versión que tenía en mente, quizás siguiendo estos párrafos Fray Servando, pues era una versión que tuviera como un Estado central como más robusto y unos estados federales como, digamos, o entidades federativas como muy mínimas, ¿no? Como que no pensaran y no se lanzaran a crear poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, porque si apenas están mandando a los diputados al Congreso General, pues no pretendan que va a haber congresos locales de tantos miembros. Y en ese sentido, bueno, creo que hay un problema, digo, y me parece que es el diagnóstico que hace en ese momento Fray Servando, me parece que para ese momento es muy bueno, es muy preciso, creo que la observación, la crítica es contundente. Pero les cuento algo que a mí me parece, y regreso a esta idea del espejo, que la cuestión es esa realidad, pero también es esa aspiración a lo que aspiramos llegar a ser, ¿no? Y a mí siempre que me suenan, cuando alguien me dice, es que no estamos listos, ¿no? Con esa lógica nunca vamos a estar listos. Y en ese sentido, ahí es donde yo creo que pierde, digamos, el debate, al final de cuentas, Fray Servando, en este argumento de que no tenemos esa capacidad, pero con esa lógica nunca la vamos a tener. Y que entonces la decisión fue abiertamente vamos a tener que generar las condiciones para generar esas condiciones. Y necesitamos generar ese número de diputados locales en todas las entidades federativas. Nótese, no estoy diciendo que ya lo hayamos logrado, estoy diciendo que al menos la idea en el espíritu me parece que sería adecuada, que sería correcta,
y que eso de alguna forma creo que le podríamos contestar a Fray Servando con esa crítica que hace en ese momento, creo que muy atinada, pero creo que a la larga, insisto con esta idea de que también la Constitución la leamos no nada más como reflejo de la realidad, sino el reflejo de lo que aspiramos a hacer. Se necesita valor, dice un sabio político, para negar a un pueblo entero, pero necesario a veces contrario a su voluntad para servir lo mejor. Toca a sus representantes ilustrarlo y dirigirlo sobre sus intereses, o ser responsable de su debilidad. Al pueblo se le ha de conducir, no obedecer. Sus diputados no somos mandaderos. Y aquí también es una nota que yo creo que es muy interesante y muy sugerente de cómo entendía Fray Servando Teresa de Mier el tema de la representación. ¿Cuáles eran los objetivos de esa representación? Que parecería que era el mandato imperativo, o así lo estaba viendo él, cuando les dijeron forma de república federada, ya nos dieron un mandato imperativo, ya no podemos hacer otra cosa. Pero bueno, y la otra opción es esta idea como ya no usemos la figura del mandato, ¿no?, de un representante que para hacer lo que, sino la figura de un delegado, de una persona a la que le delegamos atribuciones para que él, un fiduciario, creo que eso sería, para aquel que es el experto, tome las decisiones por nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí en esta cita Fray Servando. Al pueblo se le ha de conducir, no obedecer. Entonces no está por una teoría de la representación del mandato imperativo de tienen que hacer lo que dice el pueblo, sino ustedes nos eligieron, somos sus representantes, porque nos eligen, porque nosotros somos los que tenemos más luces para tomar las decisiones en su nombre y en representación. Entonces eso también una idea interesante. La soberanía reside esencialmente en la nación y no pudiendo ella en masa elegir sus diputados, se distribuye la elección por las provincias, pero una vez verificada ya no son los electos diputados precisamente de tal o tal provincia, sino de toda la nación. Y ahí es donde yo creo que esa es la salida que me parece a la versión del federalismo que traía en mente Fray Servando. Creo que lo que estaba pensando él es que sí, se eligieran a los miembros del Congreso Central, federal, en las diferentes entidades, en las diferentes provincias, y se mandaran al centro, a formar este gobierno central. Pero, y que no necesariamente se tuviera que nombrar o elegir a diputados locales y congresos locales. Entonces, con una representación de alguna forma federal, componer un Congreso General y que desde el centro se tomaran las decisiones, por este otro argumento que decía él, que no estábamos preparados para generar todos los puestos, todas las condiciones para que todo el mundo tomara decisiones. Bueno, y perdón, y ahí obviamente en esa parte me parece que es completamente acertado lo que está diciendo él, ¿no? Una vez que los diputados son electos, dejan de ser, y así más o menos lo decimos, dejan de ser diputados de esa provincia, sino que son ahora representantes de toda la nación. Y otra vez, configuran la voluntad general y su voluntad y su decisión nos obliga a todos por igual. Y ahí creo que ya, digamos, leo una última cita de Fray Servando, que él ahí a su vez cita a las Escrituras, dice: no sigas a la turba para obrar el mal, ni descanses en el dictamen de la multitud para apartarte del sendero de la verdad. Y en ese sentido, como verán, aquí hay, en algunos de estos textos, de estos pasajes, creo que hay un debate muy vívido, muy sugerente sobre digamos, el diseño institucional de este país, porque como verán, no nada más estaba en juego, o no nada más estaba pensándose sobre federalismo, centralismo, sino que también se estaba dejando entrever qué concepción de la representación se tenía, sobre esta lucha por la libertad, en contra de la tiranía, de la usurpación. Entonces creo que, y a mí en lo personal me parecen que esos párrafos por eso me parecen tan relevantes, ¿no? Yo quería leerles una pequeña partecita más de Becerra. En esta parte que les digo yo de cuando algún partido supera a los demás, no hay por eso voluntad general, porque el voto que prevalece en este caso no es más que un voto particular. Entonces, un problema de raíz, de fondo que estaba, creo yo, y es el que creo quizás no hemos logrado
resolver o subsanar, es que desde que se tomaron estas decisiones no fue quizás como una voluntad generalizada, que todos los mexicanos estuviéramos ampliamente convencidos sobre eso, sino que al final de cuentas sí fue una decisión que tomó un grupo y que logró imponer esa voluntad a otro grupo. Con lo cual, creo que tiene toda la razón Becerra, no se estaba configurando una verdadera voluntad general, sino que lo más estaba configurando una voluntad particular que prevaleció sobre otra voluntad particular. Pero bueno, yo en este punto, digamos, me gusta la observación de Becerra, porque me parece que es crítica de esta idea que a veces tenemos, y es muy arraigado hoy en día, de que lo que diga la mayoría. Entonces, sí, la mayoría me parece muy bien como una regla de decisión donde tenemos que tomar decisiones y no siempre vamos a alcanzar la unanimidad. Pero entonces que tengamos que optar por, bueno, para llevarnos a algún lado, pero no a costa de que el debate y la discusión se veden, se queden zanjados, se queden truncos, porque ya alguien ya decidió que ya solamente vamos a optar por forma federada. Y que entonces esa es la parte que creo que del debate va y viene y sigue estando presente, en cómo hay unas tendencias muy naturales que nos jalan hacia el centro, que jalan hacia la centralización del poder. Creo que eso, obviamente, siendo gobernante debe ser muy atractivo que el poder se centralice en uno y se concentre en uno, entonces no lo dudo que eso sea parte de lo que los motive, pero me parece que sí necesitamos un modelo mucho más comprometido con la idea federal. Digamos, además, como insisto, si bien no necesariamente digo que ya estemos ahí, que ya la realidad ya sea el reflejo de la realidad, ya estamos ahí, pero por lo menos creo que ese sigue siendo el ideal que hemos plasmado, hacia dónde queremos llegar. Y a veces les digo a mis amigos, ¿no? Oigan, pues si ya no queremos ser federales, pues ya digámoslo, ¿no? Porque cambiemos la Constitución y digamos, pues no nos interesa ser Estado federal, queremos ser Estado central. Y no seamos hipócritas que hacemos una cosa, decimos una cosa y hacemos otra. Tenemos que ser mucho más congruentes. Y ya nada más para cerrar, les quería leer estas citas retomar estas citas que me parece que son fundamentales, para redondear la idea del federalismo. Como verán, Fray Servando insistía en esta idea de que nos íbamos a separar. Y no necesariamente la idea del federalismo era separarse. Simplemente, en el fondo, lo que creo que tenía razón Fray Servando es que íbamos a crear pequeñas burocracias locales. Hoy por hoy, el debate o la discusión habla de los señores feudales, ¿no? Que tenemos los gobernadores de los estados son pequeños señores feudales, ¿no? Entonces, algo ahí de cierto en esas pequeñas burocracias que se generaron en las diferentes entidades, pero bueno, creo que, digamos, no necesariamente lo que decía Fray Servando en su profecía de que nos íbamos a dividir, simplemente se crearon muchas instancias de gobierno. Ahí la idea que había inspirado a las 13 colonias de Estados Unidos está captada muy bien con esta frase de Benjamin Franklin, ¿no? En inglés es "We must indeed all hang together, or most assuredly we should all hang separately", ¿no? Aquí obviamente hay un juego de palabras. El hang es el verbo para ahorcar, pero el hang también es un verbo que sirve para estar juntos. Entonces, nosotros debemos estar juntos, o muy seguramente nos van a colgar por separado. Entonces, ahí sí, porque ahí sí había un claro interés de Inglaterra por regresar a controlar esas 13 colonias, de las cuales obtenía un pago de tributos muy significativo. Obviamente en España ese mismo objetivo debería estar, pero la distancia, la decadencia ya también de la corona española, hacían como creo poco probable ese ataque. Pero de todos modos, digamos, Fray Servando, creo que su problema no era contra el imperio, contra los españoles, y digamos, también en esos debates se veía que el problema tampoco eran los estados vecinos, sino que al contrario, pues eran nuestros aliados. De hecho, digamos, creo que buena parte se explica por qué Estado federal lo tomábamos de ellos, como para repetir el modelo, como refrendando que ese era el modelo del cual teníamos que independizarnos de las diferentes colonias. Insisto con esta idea de que el colonialismo no nada más es el imperio, ¿no? Sino también el de las ideas, que empecemos a pensar por nosotros mismos. Pero bien, decía yo, y ya con esto cierro, contrario a lo que decía Becerra, sí hubo un pronunciamiento, creo yo, por la forma federada. Ciertamente creo que ahí en los hechos el modelo de federalismo que se adoptó nunca fue quizás el
el adecuado, porque siempre hemos tenido esta cosa muy a la mexicana con fuertes tendencias centralistas, centralizadoras, pero creo que la idea de Prisciliano Sánchez me parece que sigue siendo central al debate y que creo que sigue siendo la que debe inspirarnos a por qué seguir optando por una forma federal a pesar de todas las tendencias centralizadoras. La nación se ha pronunciado suficientemente por el sistema de República Federada, no podían ser otros sus votos, puesto que quiere ser libre en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias.